Y acá estamos una vez más en el Barro y en la esquina de Güemes y Pellegrini, con Inesita Güemes y Lucho Pellegrini. Ahí suena, a ver, escuchen bien. Eso es Bob Marley. ¿Sí? Es Marley. Yo le disparé al comisario, dicen en la esquina de Güemes y Pellegrini. Crimen, crímenes, corrupción en la Argentina. Miren este libro. La cara injusta de la justicia. El libro está fresquito todavía, recién salido. Sus autores son un fiscal federal por Comodoro Pi, por los tribunales federales de la capital federal. Está pasando buena parte de la política argentina. Y Catalina Delía, periodista. Ahí nos están esperando para conversar un rato sobre este tema, sobre si será justicia, no será justicia. Pero se acaba de lanzar, diría yo, la campaña electoral en la Argentina. Y se lanza, por un lado, con la justicia como telón de fondo, con una expresidenta de la Nación que el viernes tiene que ir a pintarse los dedos a Comodoro Pi por orden del juez federal Claudio Bonadío. Y en un momento donde tenemos un presidente de la Nación y un entorno presidencial también investigado por una causa que lleva precisamente el fiscal federal Federico Delgado, la causa que ustedes conocen como Panama Papers. Pero la campaña electoral se lanza esta semana con Sergio Massa, el hombre que fue ministro, que fue jefe de ministros de Cristina Fernández de Kirchner, que después pasó a la oposición, que les ganó una elección al kirchnerismo desde la oposición y que ahora sale con un proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que mete la campaña electoral en el centro de la política y en el centro de la campaña electoral el modelo económico de la Argentina. Porque estamos en un país con un tercio de la población debajo de la línea de pobreza y la discusión se empieza a dar, Massa tratando de llevarse al peronismo de su lado, peleando con Cristina en la interna peronista, pero discutiendo ya frontalmente con el gobierno con el cual durante todo el primer año de gestión colaboró ayudando a que salieran casi 70 leyes del Congreso Nacional. Pero el año que viene va a haber elecciones de medio término, el peronismo se quiere reagrupar, Massa se pone ahí en la primera línea de la largada y el gobierno le contesta a Massa. Ayer el diputado Massa presentó lineamientos, no se presentó un proyecto, de hecho no hay todavía hoy un dictamen de comisión, por eso decimos que esto no se puede tratar en 48 horas, salvo que lo que se busque es otra cosa, digamos, que no tenga que ver con realmente buscar un acuerdo en el espíritu de lo que se ha trabajado este año en el Congreso. Confiamos que más allá de lo que se ha dicho en estas horas que se va a poder revisar esa postura, se va a poder trabajar con diálogo, con seriedad y con profundidad técnica para no generar golpes de efecto, sino realmente para poder avanzar en esta discusión. También el diputado Massa planteó sobre si íbamos a presentar alícuotas del 40, 45, eso tampoco es verdad. Por eso digo, creo que es un debate que requiere mucha madurez, mucha seriedad, mucha prudencia e ir con la verdad y trabajar sabiendo que tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la situación del sistema tributario, que sea cada vez más justo y que realmente se pague lo que se tiene que pagar. Tema central de mañana entonces, si va a haber o no va a haber sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto, los proyectos, porque hay como 120 proyectos de modificación del impuesto a las ganancias, un tema que viene circulando por el discurso político, por la disputa política desde hace muchísimo tiempo, yo diría que desde la última década, y fue uno de los factores de quiebre, por ejemplo, entre Hugo Moyano y el gobierno de los Kirchner, el reclamo de modificaciones en el impuesto a las ganancias. Habrá que ver de lo que suceda en el Congreso y de lo que suceda sobre todo en lo que no se ve del Congreso porque empezó la rosca política también. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Murió Carlos Fait, por ahí tenemos la foto de quien fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia, murió a los 98 años, después de haber sido también parte de la polémica y de la discusión política entre el gobierno que se fue en diciembre del año pasado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De justicia vamos a hablar precisamente, estamos con
Catalina Delía. Hola Catalina, ¿cómo estás? Gracias por meter las patas en el barro, decimos acá. Federico Delgado, fiscal federal. La cara injusta de la justicia. ¿Por qué la justicia argentina es su propia enemiga? Buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, nosotros... Lean el libro, claro. Sí. Nosotros lo analizamos desde una forma sistémica, si se quiere. Más allá de que él es fiscal y yo soy periodista, nos metimos adentro y lo analizamos, porque somos los dos politólogos de escuelas diferentes, pero lo analizamos desde el sistema y siempre nos gusta decir que más allá de... Si hoy pusieran a todos los jueces santos, probablemente terminaran con las mismas prácticas que tienen hoy los jueces que están hoy. ¿Por qué? Porque lo que fallan son los incentivos que tienen hoy los jueces. Y nosotros en el libro pusimos foco en algunos en especial. Por ejemplo, en el lenguaje, en los tiempos, en cómo los jueces administran los tiempos, en la formación de los jueces y en la palabra judicial. Y sobre todo también en la responsabilidad que hay en la sociedad civil y en los medios. Y bueno, y desarrollamos todo eso, pero todo eso hace que desde el nacimiento, desde el Estado y del Poder Judicial haya terminado y funcione como funciona el Poder Judicial. Lo miramos desde un lugar sistémico, básicamente. ¿Los Eso jueces es un poco. se dejan apretar, se resisten a los aprietes o son parte del sistema político, Delgado? Bueno, hay una gran mezcla de eso. Una de las tesis del libro es que en nuestro país el Poder Judicial no funciona como un contrapoder destinado a frenar los ímpetus del Ejecutivo y por ahí el diletantismo del Legislativo, sino que precisamente es parte del poder político. Entonces, de alguna manera, la justicia está sometida a los mismos vaivenes que la política contingente y no ocupa ese espacio un poco reservado que prevé la ingeniería constitucional. Desde esa premisa, desde ese punto de partida, nosotros trabajamos una serie de aspectos culturales y que tienen que ver también con la cultura política argentina y con el proceso de formación de los magistrados y sobre todo cómo llegan a su cargo y ese combo de cosas es lo que provoca que nuestra justicia tenga graves problemas de temporalidad, de independencia, desajustes a la hora de juzgar los casos, abstracción, lenguaje expulsivo, etcétera, etcétera. Los casos de corrupción duran 14 años, 14 promedio, los que llegan a juicio oral. De hecho, Coimas en el Senado sobreseyó después de 14 años. Después de 14 años. La única estadística que se conoce es la de ASIG, que habla de 14 años. Y no se condenó ni al denunciante. No se condenó y un problema que Nadie. trabajamos en el libro nosotros es que la Argentina tiene un grave problema que explicamos por qué, no sé si lo logramos esclarecer, pero por qué la verdad del sentido común, la verdad de la sociedad civil es tan diferente, la verdad histórica de la verdad judicial. Hay dos planos que nunca se concilian. La verdad judicial siempre dice que vos tenés una remera y por ahí la verdad histórica dice que tenés un saco y una remera. Y conciliar esos dos planos es un poco el desafío de construir una justicia diferente. ¿Cómo están viendo la coyuntura? Porque Delgado tiene la causa de los Panama Papers, donde está señalado el mismísimo presidente de la Nación, cosa que no sucedía antes, arrancar un proceso con un presidente ya en la mira desde el arranque, y tenemos a la expresidenta circulando por varios casos y que bueno, el viernes tiene que ir por orden de Bonadío como se dice, pintarse los dedos a tocar el pianito. Así es. ¿Cambió algo en este momento? Primero, más allá de la causa que él va a hablar mejor, de Panama Papers, nosotros sobrevuela una hipótesis en el libro que es básicamente los jueces son simpáticos al poder de turno. Persiguen a los poderosos una vez que estos dejaron el poder. Esa es básicamente como la hipótesis que hay. Y el poder de turno puede ser un presidente, un gobernante o un grupo empresario. Y además, en las transiciones históricamente, en la Argentina han pasado estas cosas. Las transiciones de la Argentina indican que la facción que dejó los roles de gobierno, precisamente por la simpatía que decía Catalina, sus prácticas fueron toleradas o a veces apañadas, y cuando ese poder político se licúa, comienza el brazo judicial. 12 años y medio de un proceso político son muchos. Mucha gente pierde la memoria y hay hasta una generación que tiende a creer que lo único que pasó en la Argentina fue el kirchnerismo. En la Argentina fue preso un expresidente, Carlos Menem, o sea, en la última época, en esta etapa democrática, fue preso Carlos Saúl Menem en junio de 2001, que era justo el arranque formal de la campaña electoral de medio término del gobierno de la Alianza. ¿Viviremos la misma situación?
No lo sabemos, pero lo de Carlos Menem es interesante porque quedó preso en esa fecha que decís vos. Sin embargo, la condena, el juicio terminó en el año 2014 y Menem nunca cumplió la pena. Y sobre esos síntomas sigue siendo senador. Es que trabajamos nosotros, tal cual. Fue condenado, el juicio terminó, duró 15 años prácticamente. O sea que tenemos un presidente en ejercicio investigado, Sí. una presidenta, expresidenta inmediata procesada y un expresidente condenado con cargo de senador de la Nación. Y con el tema de Cristina, quizás un concepto que es interesante que nosotros trabajamos en el libro, más allá que no trabajamos el caso de Cristina Kirchner, es el tema de que la justicia no enjuicia, ¿no? Cristina Kirchner, en este caso, ella pidió ir a juicio oral y, si se quiere, es interesante ver cómo, por un lado, Bonadío la citó el viernes a hacer el famoso pianito, ¿no? Sí. A identificarse y hacer el examen socioambiental, pero por otro lado amplió la investigación a los funcionarios del macrismo y extendió de algún modo la investigación, y eso dilata los tiempos de la causa, ¿no? Entonces... en el propio dólar futuro. exactamente, la causa dólar futuro. Entonces, Es un rasgo complicado. La justicia argentina no hace juicios orales. Somete a proceso, las causas duran mucho tiempo, pero no hay juicios. La sensación que queda que el negocio, entre comillas, es tenerte agarrado de la pestaña el mayor tiempo posible para que manejar los tiempos políticos, manejar las ambiciones políticas, manejar la carrera política incluso de gente que el sistema tal vez haya decidido que no tiene que volver. Claro, que es un poco lo que nosotros trabajamos, la hipótesis de preservar el poder, ¿no? Administrar los tiempos, la justicia administra los tiempos de los propios procesos para preservarse en sus cargos, en sus puestos, administrar el poder, el propio poder. Que bueno, aunque no tratamos el caso de Cristina Kirchner, creo que se puede ver en cualquier tipo de causa. Por eso nosotros no tratamos un juez, una causa, sino que es algo que se puede ver en todo el sistema, a lo largo de la historia de las causas y de los jueces. Y eso genera frustración. Muchísimas, sobre todo Porque la gente ve a través de los medios la reproducción de la suma de pruebas, de acusaciones, de la sustancia que tienen muchas causas que en muy buena parte de los casos las tienen. Las tienen, en general las tienen. Podríamos decir que más de la mitad las tienen. Lo que pasa es que después se mezcla esto que decía Catalina, que podríamos resumirlo en el uso particular que hacen los actores del poder público. Las instituciones nuestras son muy permeables a intereses particulares, y por un lado la forma en que la justicia se acerca a los casos hace que esa densidad de pruebas que vos señalabas termine siempre de un modo recortada y la eficacia se juegue según la voluntad de cada magistrado, cada juez, cada fiscal. Entonces hay un problema de acercamiento, hay un problema cultural, hay un problema de designación y hay un hábito colectivo que tiene que ver con que en algún punto esta justicia injusta es remunerativa para un sector social, porque es un elemento que atraviesa toda la historia argentina. Y eso es lo que nosotros tratamos de poner blanco sobre negro. ¿Cuánto colabora y cuánto ensuciamos los periodistas? Bueno, nosotros en el libro en particular, obviamente hacemos primero una autocrítica de los medios, así como también de la sociedad civil, en el sentido de que muchas veces los medios podemos llegar a contribuir, por ejemplo, con el tema de la reproducción del lenguaje abstracto, que de hecho declaramos que no es inocente cuando usan los jueces un lenguaje expulsivo y quizás el periodista lo reproduce y termina siendo como algo aislado, ¿no?, de la gente y del ciudadano, o también con la construcción de alguien de algún personaje corrupto. Vos me estás diciendo el periodista como vehículo de peleas ahí adentro. Exactamente, y que la gente no ¿no? entienda nada. O sea, que vea, De pasa algo raro. sin querer, terminando siendo vocero de algún sector del Poder Judicial. Interesado ahí. Pero también como algo positivo, ¿no? En algunos momentos, que es lo que nosotros tratamos en el libro, particularmente con el caso Báez o con el caso López, nosotros en el caso Báez, particularmente Jorge Lanata, si no hubiera sido por el video de la Rosadita, quizás en la causa Báez no se hubiera movido de la manera en que se movió esa causa, ¿no? Con el video ese, con la evidencia pornográfica, o lo mismo con el caso López. ¿Quién hubiera creído la imagen de López entrando al monasterio con los fajos de dinero y las religiosas
ayudándolo si no hubiera aparecido eso, ¿no? Que esa evidencia tan, si se quiere, pornográfica, si no hubieran aparecido esos videos. Nosotros, esos factores externos que ayudan a acelerar el expediente a la justicia, lo llamamos videocracia en el libro. Y nos preguntamos qué hubiera pasado si no existen esos videos filtrados por los medios de comunicación a expensas de la justicia, ¿no? ¿Cómo ayuda en este caso a los medios de comunicación? Y esa es la pregunta. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. Háganme acordar que la palabra para empezar es videocracia. Ya venimos. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678, las 24 horas, los 365 días del año. El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Capturá, sentí, disfrutá, respirá, refrescate, aventurate, descubrí, compartí. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. La cara injusta de la justicia. ¿Por qué la justicia argentina es su propia enemiga? Un libro que acaba de salir, se presenta hoy a la tarde en la Ditela. Sí. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Y quién nos ayuda a presentarlo? Martín Evia, que es el decano de Derecho de la Ditela. Sí, bueno, buenísimo. Lo hablábamos en el corte, un libro que tiene muchos públicos, porque no está hecho para expertos, ni está hecho para el público en general, ni está hecho para estudiantes, está hecho para todos. Y en una situación donde la propia coyuntura yo creo que le va a dar un empuje muy grande, porque estamos viendo con muchísima fuerza cuánto influye la justicia en la política, cuánto influye la política en la justicia y cuánto influyen las dos en la vida cotidiana de todos nosotros. La palabra clave la había tirado Catalina Delía, una de las coautoras junto con el fiscal Federico Delgado. Catalina es periodista, para los que se suman recién. Catalina había tirado antes del corte una palabra que se llama videocracia, un concepto que utilizan en el libro y que tiene que ver con cómo influyeron, por ejemplo, en el último tiempo, el video, ustedes se acuerdan, la Rosadita, la financiera esa de Puerto Madero, donde la gente de Lázaro Báez tomaba whisky importado de primera calidad y contaba dólares, y cómo influyó también los videos que aparecieron de
José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, y cómo eso impulsó las causas. ¿Eso impulsa las causas porque suma una nueva prueba o impulsa las causas porque no hay más remedio porque lo vio todo el mundo? Sí, nosotros sostenemos que uno de los problemas que tiene la justicia es que hay elementos exógenos que la mueven. La videocracia en este caso funciona como un catalizador. Y no solamente en los casos de corrupción, nosotros trabajamos algunos casos de gente vulnerable, básicamente los casos de María Obando y Belén, una chica que estuvo presa porque la acusaban de un aborto natural, la acusaron de un aborto efectivo, causado por ella, donde también los medios de comunicación, la visibilidad mediática hizo que la justicia se mueva y de algún modo reaccione frente a ese fenómeno. Nosotros lo planteamos precisamente como una patología del sistema, ¿no? Que tiene que haber a veces elementos exógenos que hagan que el elefante judicial se mueva. Elementos exógenos, llamados de teléfono, presencias de funcionarios del Ejecutivo y funcionarios o no funcionarios, sino representantes importantes del Ejecutivo en esta época, gritándole desde los medios a los jueces lo que tienen que hacer. Hablo de la época pasada, hablo del menemismo, hablo de Elisa Carrió en este momento. ¿Cómo son la verdad verdadera de las presiones en Comodoro Pi? La verdad, en mi experiencia, puedo hablar por mí, la experiencia mía indica que para que alguien llame, otro tiene que estar dispuesto a atender el teléfono. Tiene que dejarse llamar. Para que una puerta se abra, uno tiene que abrirla del otro lado. Entonces me parece que también hay mucha especulación y una construcción por ahí demasiado fantasmagórica de un fenómeno que es solamente un yo que interpela un tú, digamos, con intereses diferentes pero que en algún punto confluyen. Eso por un lado. Con respecto a si querés, a la presencia pública de algunos dirigentes, periodistas, lo que fuere, o personas que se manifiestan, y si eso tiene algún efecto para condicionar la justicia, que me parece que por ese lado venía tu comentario, yo creo que la libertad hace ruido. La sociedad civil, las sociedades complejas como las nuestras, están plagadas de intereses sectoriales, donde todo el mundo puja por hacerlo valer. Y cualquiera que juez... Pasa que lo que esperamos es que la justicia sea uno de los que resuelva esos conflictos. A eso voy. Cualquiera que es juez o fiscal, si se siente molesto o presionado porque un dirigente, un periodista o un puntero desde algún espacio televisivo, desde la calle, está vociferando, pidiendo alguna solución determinada, tendría que trabajar otra cosa. Pensé que eso es parte del juego y precisamente el rol de la justicia tiene muchas protecciones institucionales para que esas cosas no la afecten. Y el juez y el fiscal tienen un espacio de reflexión para fallar de acuerdo a su conciencia. Ustedes saben que el otro día estábamos en un programa de televisión, yo estoy en Animales Sueltos con Fantino en América, y estaba el ex juez Jorge Urso, que fue precisamente el que metió preso a Menem en el año 2001 por la causa de tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Y él empezó a contar algunas de las presiones que recibió, tanto en la época del menemismo como en la época del kirchnerismo. Y yo le planteaba y le decía, qué lástima que no lo contaste en su momento, claro, porque la manera de frenar eso es exponerlo en el momento que sucede. Y la reacción de algunos fue, bueno, pero ¿qué querés? También, como que hay que vivir. Me parece que el juez, el fiscal y también el periodista debería tener límites en el momento en que ocurren las cosas, sobre todo para revelar lo que está ocurriendo. Tal cual, porque estas cosas necesitan luz pública. Si algún insumo necesita la construcción de un colectivo, de un sistema judicial, que lo planteamos nosotros, algún insumo requiere ese proceso, es luz pública. Por eso nosotros, en el capítulo final del libro, se llama La construcción ¿ya llegamos colectiva. al final? No, igual después volvemos, pero lo que quiero decir es que en el final nosotros lo llamamos la construcción colectiva de la justicia injusta, porque no es solamente poner la lupa en el poder judicial. En algún punto la construimos todos, la justicia injusta. No solamente el poder medios judicial. también. Los medios, nosotros mismos, la sociedad civil. ¿Fanatizamos los medios en el tratamiento de los casos de gran calentura política? Fanatizamos, a veces omitimos, a veces ponemos la lupa donde no hay que ponerla, a veces... A veces hay recortes que tienden por la propia lógica de la emisión de un mensaje, hay recortes que tienden a ser arbitrarios y sobre esos recortes por ahí se empiezan a trabajar y se generan procesos sociales que de algún modo por ahí pueden ser disfuncionales, pero también el Poder Judicial tiene que estar preparado para eso, porque precisamente es la instancia pública para procesar todo ese tipo de cosas. ¿Podemos tener expectativas de un cambio de aire genuino en el Poder Judicial con los mismos jueces? Yo te vuelvo a repetir algo que me parece que está bueno pensarlo, más que los jueces y las causas, me parece que lo importante es... Vos decías antes de esto de que pones un santo y por ahí le pasa lo mismo. Sí, porque es el sistema. El sistema está mal. Por ejemplo, el tema de los concursos. Pero partimos de una base, no tenemos santos.
No tenemos santos y tenemos un sistema que está mal. ¿Cómo llegan a ser jueces, ¿no? Con el sistema de los concursos? Tenemos incentivos que de algún modo privilegian el tipo de juez con el que la sociedad está disconforme. El proceso concursal por el que un magistrado un tipo quiere ser juez o fiscal es realmente una picadora de carne. Es pasar por los intereses de 5 o 6 corporaciones y el tipo que más o menos se adecua un poco y va gambeteando, aún con la mejor buena fe, elegimos este perfil de y aún jueces. siendo casi un santo, tiene que, nunca es la persona que empieza a concursar es muy diferente a la que termina. Entonces, de algún modo, nosotros elegimos el tipo de juez que tenemos. Con los fiscales pasa distinto porque yo digo, nosotros no nos conocemos, es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hacerle una entrevista cara a cara a Federico Delgado, pero sí en Comodoro Pi se pregunta, por ejemplo, che, un fiscal independiente, ¿dónde hay? Delgado. ¿Cómo se logra eso? Eso me parece que se construye, como en tu profesión. Como en cualquier profesión, la autonomía se va construyendo. Es un proceso de día a día y tiene que ver con... Yo la verdad que la receta que utilicé siempre fue el Tribunal de la Conciencia, que es ese que mirás, parece una pavada, pero para mí es importante, es el que mirás cuando te lavas los dientes o te afeitás, si te afeitás o te peinás. Yo no me peino, sí, pero cuando uno se puede mirar a los ojos, claro. Cuando se puede mirar a los ojos y no tiene que bajarlos. Me parece que es la única forma de construir un proceso de autonomía y tratar de ser leal con la ley por la que uno juró. Uno después se puede hacer las cosas mal, bien, mejor o peor, pero me parece que el tema es la lealtad solo a la ley o la Constitución por la que uno jura. ¿Se contagia el mal hacer? Y nosotros un poco trabajamos el tema de los hábitos, ¿no? Que van adquiriendo y un poco... Federico lo ve más que yo en el sentido de que por ahí entran chicos jóvenes y que van adquiriendo hábitos que tienen los que están hace mucho, ¿no? Que se van quizás adquiriendo y aprendiendo cosas que tienen ellos que son medievales, como mandarse telegramas cuando existe la era de los mails y cosas que ellos tienen que incorporar como de tecnología, ¿no? Que falta en los tribunales para trabajar, o el lenguaje expulsivo que utilizan los jueces para dirigirse entre ellos, que es una forma no inocente de empezar a aislarse ya desde la sociedad civil y empezar a algún lado preservar el poder, ¿no? Y bueno, ya lo empiezan a tener desde meritorios, quizás. Cuando empieza a sonar la musiquita en el barro, quiere decir que nos estamos yendo. Ustedes vieron qué esquina, ¿no? Tan ficticia, tan real, tan morita. Güemes y Pellegrini nunca se cruzan, pero ahí están. Inesita Güemes y Lucho Pellegrini. Gracias, Delgado, por haber venido. Nos vemos. Que les vaya muy bien con el libro. Léanlo. Muchas gracias. Léanlo porque está buenísimo. Saltamos la grieta. Chau, Inés. Gracias. Adiós. Lucho, ¿todo bien vos? Y acá está Jorge Lepera, porque acá están los músicos. Está Lepera. Gardel. Falta. ¿Qué onda? ¿Qué tenés? Este año... Ya llegó Papá Noel. Uy, vos es que me da un poco de desprecio cuando llega Papá Noel. A mí también. ¿Sí? Que se acaba un año más. Este año van a pedir todo lo mismo. Ah, que llegue el segundo semestre. Porque vos sabés que en el primer semestre, lo que a mí me decían...